Déjame un segundo, voy a hacer como una mini presentación, ¿verdad? Entonces, empezamos a hablar sobre los temas que dijimos. ¿Está bien? Perfecto. Listo, sí, chao. Dale. Bueno, ahora sí, ya estamos conectados con el arquitecto Roberto Frangella. Él está en Buenos Aires. Bueno, creció allí, ¿verdad? Es un importante exponente creativo en el área de expresión plástica y también creo que hizo trabajos muy importantes de arquitectura. Trabajó con otros arquitectos también conocidos y reconocidos en distintas partes del mundo. Y bueno, yo le conocí en el año 2017, creo ya, en un viaje relámpago que hice a Argentina, pero bueno, que me dio esa gran oportunidad de poder compartir con él sobre arquitectura. Y bueno, yo creo que él nos puede decir mejor que nadie qué experiencia tiene. Le conté un poco del trabajo que estamos haciendo en el taller, sobre lo que empezamos a ver un poco dentro de todo este contexto en el que estamos metidos todos en el mundo, ¿verdad? Entonces, la idea un poco era hablar sobre esta gran emergencia mundial, la situación de desigualdad que hay en nuestra sociedad y en muchas más, ¿verdad? Todo lo que implica ser servidores desde nuestra profesión como arquitectos, ¿verdad? Y ya referente a su persona, cómo es su acercamiento como artista plástico y qué es lo que puede concebir y pensar desde la arquitectura, siempre para mejorar la vida de todas las personas. Aquí les dejo ya con Roberto y bueno, está con nosotros en el grupo, está el decano de la facultad, ¿verdad? El profe Ricardo, está la profe Mercedes, la profe Claudia y bueno, más gente que se va sumando, que nos piden, yo quiero ingresar, bueno, así que de repente se va a agrandar un poquito el grupo, pero principalmente estamos con los alumnos del primer semestre de nuestro taller, ¿sí? Te dejo ahora ya, Roberto. Bienvenido, arquitecto. Soy el arquitecto Ricardo Meyer, decano de la facultad y profesor también de este curso por pura casualidad. Bueno, bienvenido y le dejo con su conferencia, con su charla. Bueno, Ricardo, encantado de saludarte. Lo mismo a Gisela y a todos los demás que nombraste. Ustedes saben que siempre tengo un gran cariño por la tierra paraguaya y me siento siempre muy próximo a ustedes. Bueno, sí, vamos a comentar un poco. Lo primero, en esta situación de emergencia que estamos y que la situación nos está descubriendo, o pareciera que la pandemia nos permite visibilizar la enorme desigualdad social que hay especialmente en nuestros queridos países de América Latina, ¿no? O sea, la realidad de Paraguay y de Argentina en este sentido se asemejan. Entonces, lo primero decir que gracias a esta pandemia pareciera que mucha gente se está fijando que la situación no es igual para todos, que hay mucha injusticia, que hay una carencia enorme del hábitat social, del hábitat urbano. Y bueno, es un poco marcar que esto está desde siempre, solamente que todos hemos hecho como si todo el mundo estuviera bien y hemos estado jugando a que todo está en orden y sin embargo se nos está demostrando que todo no está en orden, ¿no? Y tal vez sea esta una oportunidad para tomar conciencia y a ver si somos capaces de revertir en alguna medida esta situación. Otro punto referido a esta temática es que
dado este contexto que les planteaba recién, para los arquitectos se nos hace muy difícil acercarnos a los grupos carenciados, a las cooperativas de autoconstrucción, a los grupos de base, porque en general nuestra profesión está preparada y pensada como para servir y atender a quienes tienen recursos económicos y quienes son capaces de pagarnos honorarios y así este vínculo que podríamos llegar a tener ofreciendo nuestros servicios a los grupos más carenciados, prácticamente se nos hace difícil o imposible. Hay que tener un ánimo muy grande, hay que desandar caminos, hay que bajar pretensiones para acercarse y trabajar en general, como se ha hecho hasta ahora, en forma solidaria y en general en forma gratuita. Es decir, todos aquellos arquitectos que se han acercado y han colaborado en distintos planes sociales, a veces desde el gobierno, pero gran cantidad de veces desde lo particular, solamente por una cuestión de compromiso y de convencimiento propio. Por ejemplo, en este sentido, es interesante que aquí las autoridades del Consejo Profesional están pensando en que habría que encontrar una nueva manera de vincularse de los arquitectos con los grupos más carenciados, o sea, encontrar un camino que esté más liberado de aranceles, más liberado de obligaciones municipales, de todo lo que significa la tramitación, las reglamentaciones, y a ver si es posible, dentro de un cuadro legal, que nosotros podamos presentar nuestros servicios en forma más orgánica, ¿no? Y en esta forma que lo hemos hecho hasta ahora solidariamente, que está muy bien, pero que sería de desear que fuera de otra manera que permitiera a que muchos accedieran a esta manera de trabajar, ¿no? Después, otro punto que me gustaría considerar es lo que decía Gisela. A mí me conmovió muchísimo el tema del reciclado, que lo abordé desde el punto de vista más artístico. Digamos, yo soy un artista plástico que pinto, que hago esculturas, etcétera. Pero cuando aquí en la Argentina tuvimos una crisis económica fenomenal en el año 2000, 2001, como un poco parecido a lo que estamos atravesando ahora con el país quebrado y la pandemia, y aquí proliferó una clase social nueva, la clase más humilde, la más pequeña dentro de los humildes, que fue la clase de los cartoneros. Los cartoneros fueron aquellos hombres changarines, empleados, obreros menores, pintores, jardineros, o sea, toda una clase social más baja que quedó completamente desocupada y a la deriva sin contrataciones, porque en ese momento nadie ni arreglaba un jardín, ni pintaba una reja, ni hacía una mejora pequeña en la casa. Entonces esta gente, que para mí son como héroes valientes, salieron a juntar cartones, a revolver la basura, a meter las manos en los tachos de basura y de esa manera consiguieron llevar el sustento a sus familias. Con los años, porque ya estamos en el 2020, han pasado casi 20 años, estos grupos se han organizado más, el gobierno los ha apoyado, ha puesto camiones para los traslados, en fin, es una clase que está en situación mejor, aún siendo bastante paupérrima su panorama, ¿no? Entonces yo como artista dije, ¿qué puedo hacer? O sea, yo no voy a juntar cartones, pero sí me puse en la actitud de hacer obras de arte, esculturas, cuadros, en base a recolectar toda clase de envases, cajas,
todos los envoltorios de los comestibles habituales, los tubos de papel higiénico, en fin, todo aquello que es descartable y que son en realidad pequeños tesoros, porque nuestra sociedad de consumo gasta muchísimo dinero en packaging, en letras, en impresiones. Y bueno, de esa manera fui capaz, que es a lo que voy, de poner una mirada distinta, digamos. Consiste el hecho en saber poner una mirada distinta sobre algo que ya no tiene valor y encontrarle un valor de reuso y encontrarle una repropuesta, y aprovechar tantos recursos que nosotros tenemos, ¿no? Esta actitud del reciclado para mí es una actitud fundamental que debiéramos tener siempre frente al paso del tiempo y a cada situación. En esta coyuntura, el reciclarnos, el poner otra mirada, el buscar alternativas nuevas, el buscar horizontes nuevos, el pensar en las cosas que están descartadas y que nos pueden ser útiles, me parece que es fundamental. Y yendo un poco al cometido concreto de la arquitectura posible, de lo que se llama mejoramiento de barrios, lo que puede llegar a ser una propuesta para reconvertir una situación de carencias como son las villas que ustedes tienen en las barrancas, la chacarita que ustedes le llaman, que están en una situación inmejorable al pie de la catedral y de la casa de gobierno, pese a las inundaciones. Yo pienso que sería muy interesante encarar un trabajo sobre este sitio, pensando primero en que no hay que reubicarlos, sino que hay que consolidarlos en su lugar, que es un lugar que han conquistado durante tanto tiempo. Por supuesto, hay que tener en cuenta, en el caso de ustedes, lo que son las cotas de inundación, que es un dato muy cierto y que condiciona mucho. Pero me parece que habría que aprovechar de todo lo existente, y a mí se me ocurre que en estos casos de reciclado, de reestructuración, hay que pensarlos como un camino que empieza hoy y que tiene que terminar en un futuro mejor. Habría que imaginar, por ejemplo, yendo ya a una propuesta concreta, yo imaginaría unas estructuras contenedoras, estructuras que pueden ser construidas en madera, en metal, o podrían ser también estructuras construidas en hormigones premoldeados, y esta estructura se podría ir cerrando, cubriendo, quizá en un principio con los materiales que dispone la gente, ¿no? A esta estructura sí sería fundamental proponerle una solución de sanitario, es decir, un baño modulado, un baño que se pueda construir quizá en forma de premoldeados o de algo que le facilite a la gente del lugar. Eso es fundamental, pero luego a lo mejor para comenzar el arreglo de las casas se podría aprovechar todo el material existente que se dispone, es decir, de las chapas, de las maderas, aún de los cartones, como pensando que en el tiempo se pueden ir cambiando estos materiales por materiales más nobles en la medida que esta gente, bueno, vuelva al trabajo, pueda adquirir sus materiales o esto se inscriba dentro de un programa de gobierno. Pero la idea sería aprovechar lo existente, crear una estructura modular que pueda ir creciendo
quizá de un módulo básico a un módulo que se va desarrollando, y de esa manera tener una propuesta de evolución. También es muy importante, en un caso como el de ustedes, respetar o recuperar espacios comunes, porque en general en estos lugares de hacinamiento se van perdiendo y se van achicando cada vez más los pasillos y los pasadizos y los pasajes. Entonces es muy importante que de alguna manera esta estructura se inserte en un cierto urbanismo que, respetando la realidad existente, quizá vaya haciendo claros, vaya despejando sitios que permitan configurarse en pequeñas placitas, o las escaleras que van bajando vayan como descansando en espacios, pequeños espacios comunitarios, donde se pueden poner asientos, donde se pueden poner pérgolas, o que en estos espacios comunitarios que se logren recuperar o definir, se pueda llegar a instalar la salita de primeros auxilios, o la aula de apoyo escolar, o la capilla, que es infaltable, porque ustedes allí en general son toda una población muy, muy religiosa, muy devota. En fin, esto también me parece muy importante. Y también en este sentido, este plan de progreso hacia situación mejor se puede ir haciendo en estos espacios comunes, porque en general los barrios así carenciados tienen las viviendas en una situación muy de no reconocimiento, es decir, es fundamental que un habitante diga: yo vivo en la casilla número, o en el lotecito, o en la casilla, en el lotecito, o en la casita 59 del pasillo tercero del barrio tal, porque tienen que ser personas como nosotros, como los ciudadanos que estamos en la ciudad formal. Hay que tender a que esta ciudad informal, conservando sus características arquitectónicas y de diseño, vaya ofreciendo en el avance del tiempo la equivalencia de la justicia y de la dignidad que tenemos todos en la ciudad formal. La iluminación, el iluminar los pasajes, el iluminar que cada casa tenga una luz en la puerta. Bueno, por supuesto, lo he dicho antes, del sistema de cloacas y del sistema de provisión de agua. En fin, todas estas ideas son un poco las que se me ocurren que puedo comentarles a ustedes, y que de alguna manera tienen un sustento con ejemplos que yo ya he visto. Aquí tenemos en la capital federal, en Buenos Aires, una situación histórica bastante parecida a la de ustedes, que es lo que se llamó siempre la Villa 31, que está en las narices de la capital federal, sobre el Río de la Plata, prácticamente sobre el puerto, en una situación inmejorable, y que ahora el gobierno de la ciudad, porque la villa ha crecido enormemente, ha crecido en base a la construcción de estructuras de hormigón y paredes de ladrillo hueco, ha llegado hasta 3 y 4 pisos de altura. Entonces el gobierno de la ciudad hizo todo un plan de incorporación a la villa para que se convierta en barrio. Ahora se llama el barrio Padre Carlos Mujica, y la propuesta consistía en conservar las calles que estaban bien trazadas, despejar de alguna manera los pasillos posibles con algunas pequeñas demoliciones, donde la densidad era muy grande, tratar de abrir algunos espacios para que entrara el sol y la luz y puedan ventilar algunas de las viviendas que no ventilaban. Y fundamentalmente se hicieron unos módulos de escaleras, porque el modo de acceder hasta el tercer y cuarto piso
era bastante precario. Entonces se le fueron agregando unos módulos de escaleras, unos módulos sanitarios en torres y unos módulos de balcones también, donde se podían cultivar plantas o poner un poco de alegría en la vivienda. Y finalmente también la preocupación del gobierno de la ciudad era que la imagen del barrio también tuviera un poco una imagen de mayor dignidad. Entonces se han pintado muchas fachadas de colores, se han revocado, en fin, todo un programa de mejoramiento en base a la realidad existente. O sea, esta experiencia es muy interesante, es muy interesante. Bueno, no sé, yo creo que podría dejar aquí. ¿Qué te parece? Si quizá hubiese preguntas y charlemos un poco. A ver, yo te quiero hacer una pregunta cortita nomás, ya con respecto a esta realidad que hoy tenemos. Bueno, listo, todos tenemos que estar encerrados en la casa como sea. ¿Cómo están llevando a cabo en ese tipo de lugares, verdad? Todo lo que tiene que ver, porque nosotros ahora estamos planteando, por ejemplo, cómo hacer entonces la desinfección o el ingreso a ese tipo de barrios, a ese tipo de pasillos, a ese tipo de sociedad que está así tan hacinada, que sigue viviendo en su cotidiano, sigue trabajando, sigue entrando y saliendo del barrio, porque muchas veces no tienen la capacidad de quedarse contenidos en el pequeño espacio en el que viven y por fuerza mayor tienen que salir o a comprar ciertas cosas. ¿Cómo lo está llevando adelante Buenos Aires? ¿Verdad? En pocas palabras. Sí, sí, bueno, sí, yo lo veo, yo también estoy encerrado, o sea que por ser persona mayor, no tengo posibilidades de estar en contacto directo, pero lo veo muchísimo en todos los informes de la televisión y sé que en el barrio 31 han redoblado toda la acción y veo que van los empleados municipales todos envueltos en mamelucos de protección, van fumigando todo, después ponen como decirte, una compuerta en la entrada del barrio y se pasa por un baño, pasás como por una cabinita que te hace un baño que supongo que será un rociado de alcohol o de algo así. Uh-huh. Y bueno, después aquí están toda la parte médica haciendo los testeos y lo que han hecho aquí, que está muy bien, son una cantidad muy grande de lugares que no son los hospitales con los respiradores, con la terapia intensiva y los respiradores artificiales, sino que vendrían a ser como le llaman, como hoteles. O sea, suponete, Claro. Contingencia, ¿qué le llaman? testean una cantidad de personas, la mayoría jóvenes, porque en general en los barrios más bien la población es joven, testean una cantidad de gente y si da positivo lo trasladan a un lugar de aislamiento esperando que pase la enfermedad sin agravarse. Si de ahí se agravaran, los llevarán a la terapia. O sea, yo veo que esas son todas las medidas que están haciendo. Además, lo que han hecho aquí, ha habido 2 o 3 casos en provincia, una que se llama Villa Azul, que tuvieron que clausurarla absolutamente. O sea, pusieron barreras de prohibición de entrada y barreras de prohibición de salida y entraba solamente el alimento. Ahí los alimentaron, entraron los bolsones de comida. Bueno, y eso lo hicieron ya son 2 o 3 barrios de provincia que el gobierno los está alimentando porque les prohíben moverse de su lugar, ¿no? Y con este procedimiento que te digo, a quien detectan que está infectado, según el estado en que esté, o lo mandan a hotel o lo mandan a terapia intensiva.
Bárbaro. Sí, sí, se está trabajando, yo creo que acá se está trabajando muy bien. Ahora nosotros estamos llegando al pico más alto, están habiendo muchos contagios, pero por suerte las muertes no aumentan tanto, estamos más o menos en 20, 24 muertes por día, que es una cosa muy prudente. Fíjate que todavía estamos acercándonos recién a los 1000 muertos desde marzo hasta ahora, cuando en Brasil han muerto, creo que no sé cuántos han muerto, 4500 ya, han muerto, hay días que morían de a 1000 por día. Una cosa increíble. Bueno, ni decir Estados Unidos y lo que fue Europa, ¿no? Así que ahora en la contingencia respecto del mejoramiento habitacional, creo que se está haciendo lo básico, que es la limpieza, la higiene, los alimentos, los remedios, pero digamos mejoramiento de hábitat todavía no. Lo que podríamos encuadrar como mejoramiento de hábitat es sacarte de ese lugar carenciado y llevarte a un hotel para que pases la enfermedad mejor, que eso es bastante ya, porque todos esos lugares tienen calefacción, tienen sanitarios buenos, tienen comodidad, sí. No sé si me escuchás, ¿verdad? Sí, súper bien. No sé si el profe Ricardo o Claudia o Mercedes te querían preguntar algo. Sí, También no. veo que ingresaron otros profesores, así que es libre. A partir de ahora pueden preguntar o escribir en el chat y leemos fuerte. A ver. Un segundito. Realmente, arquitecto, creo que la experiencia de vida, el hecho de haber pasado por esa crisis que todos recordamos del 2000-2001 en la Argentina, que fue realmente terrible, y bueno, esos momentos de crisis siempre nos obligan a cambiar de rumbo muchas veces. Entonces creo que la lectura de esa crisis tan importante le permitió abrir nuevos caminos, nuevas visiones, y creo que después de esta crisis, porque ni el más febril escritor de ciencia ficción se habrá imaginado que íbamos a estar encerrados 90 días en nuestras casas eh, por un virus, creo que va a hacernos replantear, de hecho, un montón de cuestiones que tienen que ver con el cotidiano. Acá en el curso, concretamente, cuando estaba relatando la experiencia de la Villa 31, eh, que tiene bastante similitud con nuestras villas también, con nuestros asentamientos, solamente que de una magnitud gigantesca y enorme. Acá una de las estudiantes del curso también está tomando como tema una cabina de desinfección para la entrada de la Chacarita. Entonces, creo que hay muchas coincidencias en todo esto como para que nos protejamos entre todos. Y también utilizando materiales de reciclaje, y también utilizando materiales de recolección, que creo que es el camino para ir sobreviviendo a estas crisis. Yo le agradezco su presencia en el curso, vamos a seguir hablando y creo que van a haber muchas preguntas más. Gracias. Perfecto, perfecto, bueno, cómo no, cómo no. Hola Roberto,
Arturo Sí, Herrero, ¿cómo sí, te veo, te veo. te va? Ah, Bien, bien, muy bien, gracias, muy bien. Bueno, prendí la cámara. sí, ahí está, ahí te veo perfecto. ¿Cómo te Sí, va? bien, gracias, muy bien, aquí estamos. Entiendo que vos trabajaste mucho tiempo en las villas, por los dibujitos, estos dibujitos, con todo respeto, lo de dibujitos, que siempre generabas, donde creo que comenzabas a apreciar el uso de apropiación espacial y cómo eso traducía una cotidianidad de un grupo de familias que convivían solidariamente un espacio. Eso contribuyó en tu impronta para luego trabajar en otro ámbito, porque vos manejabas como dos escalas, eh, pero siempre, sí, sí, nunca perdías para mí la filosofía subyacente en estas propuestas espaciales. No sé si soy claro. Sí, 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 perfecto. Pero ¿y qué, Claro, quería saber si te ayudó a madurar tu impronta proyectual, digamos, en ah, todo este proceso experiencial que tuviste a lo largo de tu vida, de tu picua vida, sí, sí, como y, dibujante, arquitecto? sí, sí. Bueno, esta ya, ¿me escuchás bien ahí? Si te hablo así, ¿me escuchás? Sí, perfectamente. Bueno, no, esta pregunta ya es como más profunda, más a la persona, más existencial. Ujú, Eh, bueno, yo te diría, mi formación comenzó completamente clásica y tradicional en la Universidad de Buenos Aires y yo me preparé como un arquitecto para el éxito y para las grandes obras ujú, y bueno, cuando entras en contacto, a mí me ayudó mucho el año que viví en Asunción, y porque yo fui a Asunción también llevando un proyecto grande, espectacular, con todas las leyes de la buena arquitectura, digamos, del primer mundo, pero a mí el vivir en un año en Paraguay me hizo sentirme que era latinoamericano y me reconocí más como latinoamericano, porque la Argentina es un país muy dependiente culturalmente y como muy fácil de extraviarse en sus rumbos y enajenarse detrás del primer mundo. Paraguay tiene una raíz muy fuerte americana, y eso a mí me hizo volver como a un centro. Y, y bueno, cuando volví fue que me dediqué mucho más a trabajar en planes de autoconstrucción, acompañando a grupos cooperativos. ajá. Y ahí es todo como una reeducación, porque las medidas son otras, los costos son otros, los materiales son otros, tenés como que inclusive ser mejor y más eficiente, porque hay con menos, hay que hacer más, ¿no? Sin renegar de las leyes de la buena composición y el mejor proyecto. Este, yo creo que a mí me ha hecho mucho bien también el aterrizar de alguna manera, el acercarme a donde está la verdadera necesidad, porque eso te pone al ser humano como con un eje más centrado, digamos, y cuando he vuelto a participar en concursos y hacer los proyectos habituales que suele hacer nuestra matrícula, bueno, me ha ayudado también para conservarme dentro de un equilibrio y, y no tentarme de nuevo por un fashion o un Corting Wall que no tiene sentido o un capricho espacial que es más que gratuito. Bueno, Ujú. no sé si de esta manera te contesto. Sí, perfectamente. ¿Y lo de Areguá fue algo especial? ¿Cómo, cómo? ¿Tu vivencia en Areguá, en la ciudad de Areguá? Sí. No, Bueno, Ariguá me cautivó
por todo su clima como de ciudad en aquel momento, yo estoy hablando hace 40 años, no, o más, y estaba como adormecida en la neblina, entre telarañas, era una cosa, parecía una novela de García Márquez. Y ahí en Areguá yo lo que hice fue hacer mucha cerámica de barro, y Sí. eso me gustó mucho pensar que, fíjate vos, un arquitecto o un artista venido de Buenos Aires, acostumbrado a tener el ojo puesto en Nueva York o en París, llegar a Areguá como a ese lugar perdido en el tiempo y cocinar unas figuras de barro en un horno de leña que llegaba a 900 grados con la leña. Mi figura las ponía la señora de Balas, que era la que hacía las grandes macetas, ponía mis figuras adentro de sus macetas, y bueno, eso para mí fue como, te decía, tocar América Latina, ¿no? Decir, y aceptar lo que hoy estamos aceptando, que la realidad de nuestra América Latina está más cerca todavía de ese horno de barro que del Courting Wall, de la última obra de Foster, ¿no? Genial. Ahora, por ejemplo, el otro día, fíjate, el otro día me presenté a un premio haciendo una reivindicación de la carretilla, la pala y el balde. Y digo que sigue siendo esos tres elementos para la mayoría de los sudamericanos, como si recién hubiéramos descubierto, esto es una herramienta de punta. Es una herramienta de vanguardia. Hoy sigue siendo una herramienta de vanguardia. Qué bueno. Bueno, estas son mis ideas, mis locuras. Saludos a la familia. Gracias, Roberto. Bueno, hasta luego, hasta luego. ¿Me escuchás, Gisela? ¿Estamos conectados? Perdón, tenía mi micrófono apagado. Sí, claro, te escucho, te escucho. Porque quedó después de... Sí, perfecto, perfecto. Bueno, aquí estamos. Bueno, a ver, le estoy diciendo a los chicos que me escriban o que escriban en el chat, porque muchas veces no quieren hablar así, ¿verdad? Pero de todas formas la idea era un poco poder conversar, ¿verdad? Sí, de forma bastante libre, un poco, pero todas dentro del tema, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y yo pienso que todo esto que analicemos y meditemos, todo nos va a hacer bien. O sea, justamente me parece que lo mejor de este encierro es poder tener nuestro silencio interior y nuestro análisis y tomar decisiones de cambio para cuando volvamos a la cancha, ¿no? Que cuando volvamos, no volvamos a retomar todo lo que hacíamos hasta ahora, ¿no? Sino que tratemos de retomar las cosas con alguna intención de mejoramiento y de cambio, ¿no? Claro, y sobre todo yo creo que centrarnos en lo esencial, ¿verdad? Porque no sé, por lo menos de mi parte, con todo esto también me di cuenta, ¿verdad? En cuántas cosas superfluas uno puede llenar el tiempo estando viviendo de otra forma, pero una vez que te dicen, bueno, listo, hasta acá, este es tu límite para moverte. ¿Y ahora qué haces, verdad? Ok, te conectas por internet y lo que sea, pero como que vas rescatando ya solo lo que es esencial. No sé, acá en mi agendita, por ejemplo, yo escribo, porque de repente en este mundo de encierro uno me paso pensando en muchas cosas, pero digo, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo esencial?
¿qué me va a quedar? ¿Cómo puedo dar algo mejor para mis hijos? Algo mejor desde la arquitectura, ¿verdad? Entonces yo creo que todos estamos aprendiendo de esto. Yo les volvería a recalcar a los chicos, a tus alumnos, que dado que en general toda la sociedad pareciera que está comprendiendo que hay mucha desigualdad social, que hay mucho desnivel en el hábitat, que ellos ya vayan pensando desde ahora que están estudiando en una universidad nacional, ¿verdad? Están Sí. estudiando en una universidad pagada por todo el pueblo, y que entonces ellos ya piensen que cuando se reciban, alguna parte de su semana, alguna parte de su tiempo, lo orienten y lo encaminen a prestar un servicio, a devolver a la sociedad toda la riqueza intelectual y de posibilidad laboral que le ofrece la facultad. De alguna manera es un deber contribuir al mejoramiento del nivel social general, y que es posible, o sea, todo es cuestión de querer arrimarse. Uno dice, bueno, pero ¿a dónde, cómo me arrimo? ¿A quién me acerco? Bueno, hay que ingeniárselas, hay que buscar los grupos de base, las organizaciones populares, y ver de qué manera uno se puede acercar. Es posible. Por ahora, probablemente también ellos lo tengan que hacer en forma gratuita o solidaria, o a lo mejor la comunidad a la cual la ayudan puede juntar un dinerillo y les pagan el transporte. Pero también confiemos en que más adelante el Colegio de Arquitectos o el gremio de ustedes vea una manera de que este servicio se pueda brindar en forma más orgánica y más estructural, ¿no? Son propuestas que tenemos que conseguir con el tiempo. Sí, acá una alumna escribió una pregunta, dice, ¿cómo sería su filosofía de diseño? ¿Y qué otros factores influyen en la mayoría de sus proyectos? Yeruti está preguntando. Bueno, es una pregunta muy amplia, o sea, mi filosofía de diseño, bueno, respecto a estos temas sociales, mi filosofía de diseño es brindar un servicio que haga que la gente alcance lo mejor que se pueda con los recursos que dispongamos. Es decir, muchas veces en estos casos los recursos son escasos y hay que ingeniárselas para que la vivienda o el hábitat que le proponemos, o la capilla o el comedor, tengan, bueno, la mejor espacialidad, los mejores materiales, lo mejor que uno pueda conseguir dentro de la realidad con la que hay que trabajar. Y mi filosofía, cuando hago trabajos profesionales que no son estos trabajos de contexto social, bueno, allí sí tengo más libertad, pero como le explicaba recién al arquitecto Herreros, he aprendido a tener también una medida y una prudencia, porque el derroche o el despilfarro, los metros cuadrados en materiales, no tiene mucho sentido nunca y en ningún lugar. O sea que esta sería un poco mi postura, que de alguna manera es la misma en las dos situaciones. Bueno, ahí. Gracias. De nada, Yeruti Sanabria, de nada. Yeruti es un nombre. Sí. Sí, Mirá vos, no lo conocía. Qué lindo, qué lindo. significa paloma. Ah, bueno, mejor que mejor entonces. Tenés tus alas para volar. Qué lindo, qué lindo. A ver. Vamos 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 a
Te escribo de vuelta. Andrea González. ¿Alguien está escribiendo algo? Bueno, arquitecto, Sí, en su filosofía esto de trabajar con los grupos de base y poder formalizar eso de alguna manera, ¿tiene algún contacto con Rodolfo Livingston en cirugía de casa o va por otro camino? Sí, yo creo que va por otro camino, porque Rodolfo, sí, está perfecto todo lo que él hace, porque es una política, ¿cómo decirte?, de la sensatez, de la justicia, de, de, de la nada de caprichismos ni de despropósitos en la construcción de la vivienda, sino el aprovechamiento de recursos, el reciclaje. Todo eso está perfecto, pero él yo entiendo que está dedicado a sus clientes, o sea, clientes de una clase media que lo convocan, ¿no? No he visto que él se acercara a trabajar con los más carenciados, los que no tienen recursos para pensar o soñar en los servicios de un profesional o de un técnico. ¿Está claro? Sí, claro, clarísimo. Pero de todas maneras es re interesante, porque la postura de él y la filosofía de él es muy aplicable luego a una tarea donde hay un contexto y un entorno como el que yo describía antes, ¿no? Sí, y sobre todo con esa última parte que habló de ver si a través de los gremios algo se puede percibir honorarios trabajando con personas muy carenciadas de alguna manera y por un lado el compromiso social de devolver a la sociedad lo que nos presta para que estudiemos y por el otro lado ver el ejercicio de la profesión, el ejercicio profesional. Por eso yo creo que de repente hay alguna cuestión. Si bien Livingston sí enfoca a otra realidad, pero creo que ideológicamente están cerca. Ideológicamente está cerca, por supuesto, sí. Aquí te digo, la realidad de la Argentina es que todo trabajo fuera de gobierno, digamos, fuera de planes de gobierno, todo trabajo encarado por la sociedad civil, digamos, tiene dos aspectos. O son grupos de profesionales organizados que están de alguna manera apadrinados o solventados por el Fondo Monetario, por el Banco Mundial o por las iglesias, en fin, que de alguna manera se hacen de unos recursos para poder ellos vivir de esta tarea y ejercer su profesión con vocación de servicio. Estos grupos hay bastantes. En Córdoba hay uno magnífico que se llama el CEBE de Córdoba, que fue creado por el arquitecto Berreta y que tiene ya como 40 o 50 años de existencia. Es estupendo. Tiene un departamento de arquitectura y un departamento de asistencia social. Después hay otros grupos, aquí en Capital Federal hay muchos, como Fundación Vivienda y Comunidad, Madre Tierra, en fin, hay varios grupos que consiguen recursos también de aportes privados, digamos, o son los católicos de Alemania, o son los católicos de Holanda, a través de sus organizaciones, como una que se llama Cedemo y la otra que se llama Miserior, que aportan y sostienen a profesionales que tienen su vocación y aplicación en proyectos de justicia social, digamos. Y si no, después están los grupos a pulmón,
que son los grupos en los cuales yo siempre he participado, que hemos hecho los trabajos en forma gratuita hasta que se ha podido, porque la realidad es que muchísimas veces estos grupos pueden trabajar un tiempo, pero en general cuando intervienen arquitectos jóvenes, los arquitectos jóvenes pueden quizá ofrecer hasta una cierta medida, luego tienen que armar sus vidas particulares, ¿no? Por eso es que sería fundamental que las estructuras gremiales de la profesión encontraran un camino que hiciera viable ejercer el oficio con un arancel distinto, o como fuera, pero que fuera posible y que fuera dentro de un encuadre normal, digamos, ¿no? O formal, llamémoslo así. Perfecto, muchas gracias. Y Gisela, tenés que prender el... Hola, Roberto. Y tenés que prender tu micrófono. Sí, sí. Ya estoy acá con bebé Leandro, ya está presente en la clase de proyecto. Ay, qué lindo. Bueno, pero así estaba esperando nomás a ver si alguno de los chicos volvían a escribir para preguntar algo más. Sí, sí. Bueno, muy bien. Perfecto, pero... No, ahora salió ella, no quiero ni tocar. No quiero tocar, dice que está con el bebé. Está con el bebé. Acá está Leandro conmigo. Qué lindo, qué lindo. ¿Cuánto tiempo tiene, Leandro? Y ahora acaba de cumplir 8 meses, pero anda ya en su clase de proyecto. Qué bueno. Y ahí en algún momento apareció tu nena también. Sí, Lucía, Ramón, no, acá los 3 monitos están detrás mío. Pero que está enorme, Lucía, la vi enorme. Sí, 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 súper bien, por suerte estamos todos. Qué suerte, qué suerte. A ver, ahí parece que alguien más escribió. A ver. Sí, sí. ¿Cuáles son sus planes a futuro? Dice. Pregunta Andrea. Bueno, mira, bueno, te voy a contestar y te vas a reír. Yo soy un señor grande que tiene 77 años. Entonces, visto y considerando todo lo que ha sucedido en el mundo y en nuestro país, uy, qué lindo está este gordo. Mis planes para futuro son dedicarme absolutamente a toda esta situación de desnivel social. Todo lo que yo haga de aquí en adelante, ya sea arquitectura, pintura, escritura, todo lo que es mi expresión y mi construcción va a estar dedicado en gran parte a este tema del desnivel social. Porque, bueno, siento que es algo que lo estoy haciendo desde hace un tiempo, pero que, como les decía recién, lo debiera haber hecho desde siempre, desde muy joven, y entonces ahora, de alguna manera, quiero hacer como se dice, mi cartón lleno y recuperar el tiempo perdido. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Soy la que le hizo la pregunta hace un momento. Y la Perfecto. verdad, Bueno, bárbaro. Un abrazo. realmente fue más por curiosidad, porque por todo lo que ha contado me parece muy interesante y sí, ciertamente todos deberíamos de tomar esa iniciativa desde muy jóvenes, porque es como si fuese que todos estamos en una burbuja muchas veces, y ahora con toda esta situación, yo por lo menos de mi parte me doy cuenta de tantas diferencias sociales que hay, y es como si fuese que me da esas ganas de querer hacer algo, pero muchas veces nosotros, yo siendo joven, como estudiante, es como si fuese que nos sentimos desorientados
y no sabemos cómo empezar. Y lo que o sea, la otra pregunta que le quiero hacer es, ¿qué sugiere para que podamos tomar esa iniciativa, para que podamos animarnos y demás? Bueno, mira, lo fundamental son todas las palabras y el pensamiento que has elaborado vos ahora. O sea, lo primero es que cada uno tenga, como se dice, un oído atento a donde está la urgencia y la necesidad. Eso es lo primero, o sea, eso te va a permitir salir de la burbuja, porque cuando vos estás en una burbuja no escuchás ni te haces cargo de lo que sucede a tu alrededor. Escuchando, haciéndote cargo de lo que sucede a tu alrededor, estando informada, ya estás haciendo mucho porque estás poniéndote a disposición. Por el momento lo que tenés que hacer es seguir tus estudios y terminar tus estudios, pero hacerlos en la manera posible de que no te alienen, de que no te alejen de haber tomado esta conciencia que has tomado. A lo mejor, si tenés un poquito de tiempo libre, podés acercarte a algún comedor carenciado o a tu parroquia. Siempre algo se puede hacer, siempre algo se puede hacer. Podés ayudar a un grupo que necesite apoyo escolar, podés ayudar a un grupo de madres que quieran aprender a dibujar y vos les enseñás a dibujar. O sea, si estás con el oído atento y tu corazón dispuesto, vas a encontrar pequeños pasitos. Tampoco es cuestión de que en un día arreglemos y salvemos el mundo. Eso es imposible. Es una construcción lenta y de a pequeños pasos. Solo que tengas conversaciones con tus compañeros, los cuestiones, les preguntes, les discutas, les rebatas argumentos que te llevan, que no te conducen a este buen puerto que vos buscás, les hagas ver que tal arquitectura no es propia para el Paraguay, que aunque sea desde la arquitectura, ¿no? Que tal forma de proyectar no es conducente porque solamente va a ser posible con las clases sociales muy altas, o sea, que piensen también que pueden trabajar con ellas, pero que piensen también que hay otras alternativas. Es decir, abrir la cabeza y abrir el corazón e ir dando pequeños pasitos que te conduzcan a la meta que te has trazado. Espero haberte respondido. Sí, la verdad, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, ánimo, ánimo. Gracias, gracias. ¿Alguna pregunta más para el arquitecto Roberto Frangella? Sí, Ricardo. Chicos, ¿alguna pregunta que tengan? Aprovechen tenerlo. Estas también son beneficios de la pandemia porque si tenemos que tenerle físicamente es mucho más difícil, mucho más complicado que tenerlo virtualmente. Entonces creo que en estos meses de encierro hemos tenido muchísimos más contactos virtuales con referentes de otros países debido a la facilidad de las conexiones. Y entonces aprovechen, son oportunidades, posiblemente se acuerden toda su vida de este año, y creo que a todos nos marca, a todos nos toca. Y bueno, yo le escuché al arquitecto Frangella cuando estaba en primer semestre y pude hacerle una pregunta y me respondió de tal manera y su filosofía de vida me marcó y me llegó. Entonces toda una oportunidad, todo un momento que tienen que ir aprovechando para poder aclarar todas las dudas que tengan en este momento. Es importante y está vinculado también, pueden ser preguntas vinculadas
a sus temas de proyecto, o sea, porque cada uno está haciendo un espacio para desinfección, otro para limpieza de las ropas o de las compras de supermercado. Entonces, como estamos trabajando con el tema este, sería interesante que se le puedan hacer también ese tipo de preguntas un poco más específicas. Eh, entonces está abierto el chat si quieren escribir o si quieren intervenir directamente y preguntar. Hola, arquitecto, yo de vuelta. Muy bien, sí. Quisiera Paloma. saber cuáles son algunos de sus referentes y si ya que nuestro profe nos dio luz verde, referentes, más específicamente todo lo que sea reciclado, materiales reciclados. En mi proyecto yo, por ejemplo, propuse mucha tacuara, o sea, bambú. ¿Y cuál Sí. sería un referente de ese material? Un arquitecto, decís vos. Sí. Sí. Mira, yo al que es más capo en todo el reciclado es el famoso, el japonés, Shigeru Band. No sé si ustedes lo han visto. Él trabaja muchísimo con los cartones, pero hace cosas increíbles, con tubos de cartón, hace columnas, hace estructuras, y tiene también toda una propuesta para la situación de una catástrofe o de un acontecimiento así climático que provoca evacuados, un poco equivalente a esto de la pandemia actual. Con caña no conozco, pero la caña es un material súper noble, o sea que me parece que es muy apropiado para cualquier instalación o cualquier construcción temporaria, digamos, o temporal, digamos. Me parece perfecto, perfecto. Bueno, con cañas me acuerdo que hay una cosa colosal que hizo Foster, no sé si la tenés presente, un centro cultural gigantesco, no me acuerdo en qué islas, en qué lugar. No te estoy escuchando bien, arquitecto. Bueno, pero te decía que Foster trabajó en un centro cultural, en un lugar que no sé bien dónde era, en unas islas o no sé dónde, pero hizo una obra colosal. Pero no, nada, yo Renzo Piano. Renzo Piano. Sí. Piano, Creo que perfecto. tampoco en ese centro cultural. Sí, tenés razón, esa, que la busquen en Renzo Piano. Pero la caña de bambú es un material que se ha usado muchísimo, ¿no? O sea, sobre todo en toda la región del litoral, acá en el Chaco formoseño, en Corrientes, se hacen las cubiertas de caña con barro arriba. No, me parece un material súper apropiado para trabajarlo. En el caso, esta chica de vos qué estás haciendo, un módulo de sanitario de ingreso, un portal de ingreso. Es una cabina de desinfección. Una cabina, bueno. Para vos, la caña viene a ser, hablando en conceptos estructurales, la caña es una barra. Entonces, vos tenés que trabajar el concepto de barra y nudo. O sea, tenés que encontrar la barra, ya la tenés, es la caña. Tenés que diseñar el nudo que permita construir con barras y nudos volúmenes virtuales o volúmenes reales que reciban envolventes o cubierta o solado, ¿no? O veas también la manera en que la caña se pueda trabajar una de la otra, hacerles como unas texturas, y la caña se convierta en un parámetro que puede ser un panel vertical que te sirva de cubierta. Muchísimas gracias.
Bueno, de nada, de nada. Vamos a ver si hay forma de mandarte una vez que esté terminado el proyecto. Ah, cómo no, me lo mandás, me lo Le voy a escaneás, decir a la profe cuando terminemos el proyecto. me lo escaneás y me lo mandás por mail. Sí, sí, fenómeno. Un gusto, gracias. Bueno, de nada, de nada, de nada. Ahí en el chat colocó Roque el nombre del proyecto del que estabas hablando. Ah, buenísimo, buenísimo, Bueno, buenísimo. ahí, a ver, Natalia Sosa escribió algo también, dice, en el caso de un posible infectado en un asentamiento, ¿sería factible crearle un espacio temporal teniendo en cuenta que ellos son sus propios constructores en la propia vivienda para poder separarle de sus familiares? O sea, te está comentando más sobre el ejercicio que estamos haciendo. Sí, sí. Mirá, me parece que sí, que es una idea interesante. Lo que me da la impresión es que es un poco difícil, porque en general estas casitas o casillas o hábitat de emergencia son muy precarios, ¿no? Pero podría darse el caso en que sí, que se pudiera construir un cubículo separado por medio de algunos paneles, donde se le dejara la comida en la puerta, en el ingreso de ese espacio, y se le agenciara de alguna manera la parte sanitaria, ¿no? O sea, al menos algo para lavarse las manos, no sé, pienso que sí, que se podría pensar, tal vez quizá más como un ejercicio de proyecto o de ingenio o de creación, quizá más que de llegar a ser algo factible de repetir mucho, porque me parece que la situación de la precariedad no lo ayuda. Pero bueno, me parece interesante, me parece interesante. Todo aquello que a ustedes en este momento los ponga en una actitud de súper ingenio, creatividad, buscar caminos que no son los conocidos, usar materiales que no son los convencionales, o sea, todo lo que sea alternativo a la ocasión, me parece que vale como ejercicio, como ejercicio para enriquecerlos a ustedes y disponerlos en una actitud nueva. Acá vuelvo a leer nomás el chat porque compartió otra vez algo Natalia Sosa, que es la que te estaba preguntando. Dice, ¿o sería mejor crear propuestas colectivas? O sea, ¿cómo encarar? Entiendo. Yo creo que sí, Natalia, que me parece que es más real pensar en propuestas colectivas, o sea, habilitar un espacio existente de un club, un galpón, una cancha de básquet o de vóley cubierta, o un espacio en una iglesia o en el cuartel del ejército, ¿sí? Y ahí armar toda una situación para pasar la enfermedad aislado y a buen cuidado, ¿no? Siempre que la enfermedad se mantenga en términos que no requieran la internación de la unidad de terapia intensiva. Sí, eso, acá hay proyectos, justamente hablamos de eso también con los chicos. La facultad, un curso de la facultad trabajó y hoy día ya se hizo realidad en un club deportivo. Se hizo un centro prehospitalario, es como un albergue con personas que dan positivo pero que no presentan síntomas o tienen síntomas muy leves y que no necesitan ir a un hospital. Y bueno, que esa también es una solución, pero también tiene resistencia los vecinos de la cancha, del club, porque dicen que van a estar todos los contagiados, pero
pero esa es una cuestión porque se estigmatiza al enfermo. Claro, claro. Sí, acá en la Argentina se hizo muchísimo. En la televisión te muestran en un flash así informativo, el gobierno de la ciudad y de la provincia, muestran la cantidad de espacios con todas las camas puestas, con los paneles, con la calefacción, y dicen, ojalá no las necesitemos, digamos. Pero si las necesitamos, están ahí, están ahí. Perfecto. No sé si hay más preguntas o si no le liberamos al arquitecto Roberto Frangella. Creo que fue un lujo escucharlo y a los chicos creo que van a recordar siempre esto, la oportunidad de conversar así de tú a tú con el arquitecto Frangella. Después entren a googlear y van a ver la trayectoria que tiene y van a valorar haberle tenido acá y conversar. Y creo que la enseñanza que nos dejó a todos es enorme, un enorme compromiso social, una cuestión que tiene que ver con no vivir en nuestra burbuja, con el hecho de escuchar, con el hecho de tener una capacidad de asombro para poder descubrir todo lo que está afuera y no centrarnos y mirarnos a nosotros mismos, sino saber todo lo que ocurre en nuestra sociedad y en nuestra sociedad que es tan asimétrica como la de Paraguay, ¿cierto? Hay tantas diferencias. Creo que como arquitectos, si bien no vamos a cambiar el mundo, podemos colaborar para que sea un lugar un poco mejor. Bueno, perfecto. No, yo encantado, ha sido un gusto enorme estar con ustedes. Y bueno, cuando quieran y lo necesiten, podemos repetirlo. Y me encantaría si los chicos me mandan escaneando algunas de sus ideas, así las veo y les hago mis comentarios. Genial. Muchísimas gracias, Roberto, por tu tiempo. Gracias, arquitecto. De nada. Un cariño enorme para todos ustedes. Un placer. Un placer, mucho gusto. Igualmente. Saludos para la familia. Bueno, cariños a tu marido. Dale, gracias. Nos vemos, Roberto, ¿sí?